7:05 de la mañana, tal como lo hemos compartido en el día de hoy, en las últimas horas, Estados Unidos excluye a Cuba de la lista de promotores de terrorismo y Cuba anuncia la liberación de 553 presos bajo mediación del Vaticano. Venezuela, ALBA, TPC celebran decisión de los Estados Unidos y vamos a conversar con Edgardo Ramírez vía Zoom. Está en Caracas, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Fue embajador de Venezuela en Cuba. Edgardo, gracias por atendernos como siempre. Buenos días. Buenos días, tenemos este frío mañanero de enero del 2025. ¡Feliz año! Feliz año, sí señor. Edgardo, ¿te sorprende esta decisión de los Estados Unidos? ¿Qué antecedentes tú podrías describir para que se haya llegado a esta posición? Bueno, en primer lugar, no me sorprende en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos, el único gobierno, cosa que no ocurre con Europa, ni ocurre con otras naciones que están integradas o alineadas a lo que es la política exterior de Estados Unidos, solamente Estados Unidos ha reconocido desde el año 2017, logró fortalecer lo que son las medidas extraterritoriales y entre ellas incluir a Cuba en la lista como países promotores del terrorismo. No me sorprende porque Cuba no es un país terrorista, desde la perspectiva del lado de Cuba. El mundo sabe pues que es solo los Estados Unidos quien mantuvo esa medida hasta esa semana, una medida que es insólita pues. Yo quiero decirte que esto forma parte pues de la violación del derecho internacional público y la violación de los derechos humanos al pueblo de Cuba. Lo que sí podemos decir es que hay 3.125 ciudadanos cubanos que han muerto por medidas desde el intento de lo que fue la invasión de Ayacuchino en el año a comienzo de la revolución y lo que ha sido la introducción de enfermedades biológicas, la guerra biológica contra el pueblo cubano y saboteos, que eso ha generado 3.126 ciudadanos cubanos muertos y más de 15.000 ciudadanos heridos, pues, por actos de sabotaje de Cuba, como bomba en los hoteles de turismo de Cuba. Entonces, por lo tanto, Cuba, desde hace mucho tiempo, Cuba ha mantenido una posición y tiene una agenda abierta para la humanidad. Pues no en vano debemos recordar que Cuba tiene presencia en más de 100 países los médicos cubanos. Ahora, fíjate, hay algo muy importante que destacar acá. Si es cierto de que por ahora sale Cuba como promotor de terroristas, indudablemente permanecen algunas medidas, que esto es importante que se conozcan, pues. Como por ejemplo, se excluye a Cuba del derecho de importar gasolina, a sabiendas de las dificultades de electricidad que tiene Cuba con sus plantas que requieren pues del gasoil. Igualmente se mantiene la persecución y el no reconocimiento por parte de los Estados Unidos de los acuerdos de médicos cubanos presentes en otras naciones. Y hay una cuestión fundamental, que es que no se permite que atraquen barcos mercantes en los puertos de Cuba. También se mantiene esa medida contra el pueblo de Cuba. Entonces, no es solamente esto. Igualmente las transacciones financieras que pueden desarrollar instituciones cubanas, de gobierno, de instituciones científicas, universitarias, culturales, deportivas, esas transacciones financieras también mantienen una persecución y un seguimiento del gobierno de los Estados Unidos. De tal manera que solamente se excluyó a Cuba de la lista de terrorismo, pero se mantienen otras medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Cuba, porque siempre sabemos que las medidas coercitivas unilaterales van a afectar directamente son a los pueblos y no a los gobernantes. Entonces, el mundo, podemos decir que el mundo internacional, América Latina y el Caribe, África, Asia y Europa, contribuyeron pues considerablemente en una campaña internacional para que lo que significaba la salida de Cuba como un país promotor del terrorismo se ha logrado una victoria en el curso de esta semana, pero Cuba mantiene la denuncia
de que se respete su soberanía, de que no se le apliquen leyes internacionales extraterritoriales, porque eso no forma parte pues, del derecho internacional público. En la lista, en el conjunto de sanciones que pesan por parte de Estados Unidos en Cuba, ¿qué consecuencias directas podrías citar, si las hay, solo por el hecho de que en el caso concreto de la exclusión de Cuba de esta lista de países que promueven el terrorismo se ha cumplido? Tú lo acabas de decir, siguen vigentes muchas medidas coercitivas, pero en el caso concreto de la exclusión de esta lista, ¿habrá una consecuencia positiva para Cuba el solo hecho de ya no estar en esa lista? Eso es correcto, eso es correcto. Fíjate, hay naciones que cuando observan que un país está en una lista que promueve el terrorismo, indudablemente las naciones se limitan a desarrollar convenios científicos, convenios financieros, convenios económicos, y también se cohíbe de establecer relaciones políticas de mayor amplitud. Indudablemente que esto va a permitir por ahora, podríamos decir, un oxígeno, donde hay gobiernos que van a sentir pues más confiabilidad a hora de hacer relaciones económicas, de hacer transacciones financieras, en la medida que estas transacciones económicas y estas transacciones financieras sean también permitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Pues eso es para que veamos lo inaudito de lo que significa esta medida coercitiva unilateral. Ahora, desde el punto de vista moral, es el reconocimiento de una nación que podemos poner un ejemplo. Pues ahorita cuando acaba de ocurrir en años anteriores, recientemente la pandemia, Cuba le dio a la humanidad 5 vacunas. Le dio la vacuna Soberana 1, Soberana 2, Plus Soberana, Mambise, Abdala. Y entonces un país que tiene una política exterior basada en lo que significan los acuerdos, la cooperación, lo que es poner a la orden, a la humanidad, lo que es la medicina, ¿cómo va a estar promoviendo el terrorismo? Entonces ya hay un elemento de dignidad, de moral, de alegría al pueblo cubano, de ellos sentirse directamente de que nunca, ellos se sienten que ellos no forman parte del terrorismo, pero el hecho de que Estados Unidos ahora corte esa medida, indudablemente es como que dicen los cubanos, dice el pueblo cubano, siempre hemos tenido la razón de que somos una nación que contribuye a favor de la paz y la humanidad. No en vano, Eduardo, recordemos que Cuba ha sido el espacio, el escenario donde se discuten los acuerdos de paz cuando hay una nación con problemas de carácter político o de carácter de lo que significa la lucha armada, pues como el caso de Colombia. Entonces hay un significado moral, hay un significado de dignidad, hay un reconocimiento, hay una solidaridad internacional que cada día crece y que se fundamenta más en saber pues que Cuba no está sola, sino que Cuba está acompañada. Pero por el otro lado, indudablemente que le va a abrir perspectivas a Cuba ahora de tener mayor disposición para poder acordar cosas con otras naciones y otros gobiernos. Bueno, Edgardo, gracias por estos minutos y feliz 2025. Hasta pronto. Bueno, feliz 2025 para Venezuela, lo cual significa la paz, la unidad, Eduardo, y trabajar. Venezuela requiere mucho del amor de los venezolanos y venezolanas para seguir haciendo de esta patria una patria del tamaño de Simón Bolívar, grande e inmensa e independiente. Edgardo Ramírez, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional, fue embajador de Venezuela en Cuba. Volveremos.